Bien, estamos de vuelta en Descubre la Simón y continuamos conversando con el profesor Eduardo Meilán, hoy a propósito del Día de Santiago Apóstol, quien es el patrono de Galicia y también el patrono de Caracas. 25 de julio se celebra el Día de Santiago de León de Caracas, la fundación de la ciudad de Caracas, y tenemos al profesor Eduardo Meilán aquí para conversar acerca de ese afán, esa necesidad de todos los inmigrantes gallegos que estuvieron aquí, que llegaron luego de la posguerra, de cultivar su idioma, su cultura, y la experiencia muy particular del profesor Eduardo Meilán, quien nos decía fuera del aire que descubre que existen poetas gallegos aquí en Venezuela. Así que hablemos de esa experiencia. ¿Qué personaje fue descubriendo en ese estar aquí y que los llevó a iniciarse en el mundo de las academias? Bueno, al llegar a casa de mis tíos, tenían una buena biblioteca. Y yo empecé allí a ver aquellos libros que tenían y a descubrir que había libros en gallego, porque yo estudié, hasta que me vine para aquí, yo iba en tercer año de una escuela de formación profesional, que era una especie de escuela técnica de las que hubo en Venezuela un tiempo, ¿no? Donde nos daba una formación para terminados 4 años poder hasta ejercer un oficio y demás. En esa escuela de formación profesional nos enseñaron mucha cultura, muchas matemáticas. Yo por eso me gradué tan rápidamente, entré en un curso avanzado de topografía, porque sabía álgebra, trigonometría, en fin, lo básico para topografía. Pero lo que no sabía, lo que no me enseñaron nunca en mi escuela, era que había unos poetas gallegos que habían escrito unos libros estupendos. Sabía de Rosalía de Castro porque enfrente de mi casa había un jardín donde está enterrado un general inglés, Sir John Moore, y en una de las paredes había una lápida de unos versos preciosos de Rosalía. Y sabía entonces que Rosalía de Castro era una poetisa. Pero había una estatua muy grande en los jardines de Méndez Núñez en La Coruña, a la cual le llevaban flores constantemente, y que yo no sabía quién era aquel señor al que le llevaban tantas flores y demás. Bueno, pues ese señor era ni más ni menos que Curros Enríquez, un gran poeta gallego, que yo lo vengo a descubrir en Venezuela. Aquí en Venezuela. Que en principio me daba pena decir que yo no sabía que aquel hombre era Curros Enríquez. Pues no lo sabía y nadie me lo había dicho. Pero cuando empiezo a leer sus versos, bueno, fue una emoción para mí tremenda, mezclada con la morriña que yo tenía, la añoranza que tenía de estar fuera de La Coruña, de la tierra natal. Bueno, a mí el idioma gallego se convirtió en algo esencial para mí. Como inspiracional, ¿no? Y bueno, todo lo que caía en mis manos, bueno, Rosalía de Castro, me leí todos sus poemas donde criticaba lo mal que trataban a los gallegos fuera de Galicia. Castellanos de Castilla, tratade ben os galegos, cando van como rosas, cando ven como negros. Cosas parecidas escribió Rosalía defendiendo el idioma. El idioma y el maltrato a los gallegos fuera de Galicia, ¿no? En Castilla. Entonces, bueno, me enamoré de Rosalía, de Curros, de Pondal, que es el autor del himno gallego, y un día escucho o veo que hay una conferencia que va a dar mi profesor admirado, José Velo, sobre Castelao. Pero como todo está en gallego, yo pienso que se trata de un famoso político español, Castelar, que era un gran orador. Y bueno, escucho la charla, pero no era... Otro descubrimiento. No era Castelar, era Castelao. ¿Quién es Castelao? Y le escucho decir que es el gallego más grande que parió madre. Y a mí me pareció eso casi una blasfemia. ¿Y eso eran palabras de Velo? De Velo. De Velo, de Pepe Velo. Él era muy drástico a veces en sus expresiones. Y cuando terminó la charla le pregunto, mire profesor, ¿yo entendí mal o usted dijo que Castelao era el personaje más grande que había nacido en Galicia? Lo dijo con otras palabras y dice, lo dije y lo repito y lo sostengo. Entonces le digo, y Curros, y Rosalía, y Pondal, me dice, todos ellos magníficos. Pero Castelao se destaca. Era un cúmulo de virtudes
que lo sitúan por encima de todos los personajes ilustres de nuestra tierra. Su conducta limpia, rectilínea, es de una ejemplaridad absoluta. Y luego sus dibujos, sus escritos, donde reflejaba su inmenso amor a Galicia, a la que amó más que a todas las cosas. Pero qué hermoso, Castelao. qué hermoso. ¿Y cuándo se funda el Colegio Castelao? ¿Y cuándo ingresa usted a trabajar, digamos, tras este paraguas de esta institución durante tantos años, ¿no? Trabajando para el Colegio Castelao. No, ¿Cuándo se hace eso o eso ya es el como Colegio es final? Castelao ya venía siendo una idea de Pepe Velo en el Lar Gallego. Ok. Y luego cuando llegamos a la hermandad, pues ya pensamos en un colegio, ya había Que le mucha diera más, como el mucha más tributo gente, Castelao. Ajá. y fundar un colegio donde además se pudiera enseñar, Ajá. importantísimo, nuestro idioma, aparte de las materias del Del pensum pensum venezolano, venezolano. que hubiera también unas clases de cultura gallega, Claro. de idioma y de cultura gallega. Claro, y es a lo que usted se ha dedicado, ¿no? Justamente a esas dos No, pero áreas. muy recientemente. Ah, más Muy hacia acá, recientemente, ok. porque el colegio se fundó, en principio era solamente primaria, después se fue ampliando, ahora los muchachos salen ya para la universidad del Ajá. Colegio Castelao. Y entonces, bueno, pues fundar la hermandad, o sea, fundar un colegio dentro de la hermandad con esa finalidad. Ok. Y esa era una idea también ya de Pepe Velo, ¿no? Pero yo no ejercí, yo participé en la fundación del colegio. Muy bien, Yo ok. era, digamos, una de las personas que movían un poco la sociedad, un cierto prestigio, había sido presidente. Claro. Y entre todos aquellos que tenían un cierto prestigio, fuimos los que nos empeñamos en que existiera ese colegio, ¿no? Motorizar esa idea. Sí. Pero el colegio empezó a funcionar muy bien, cada vez más prestigiado. En principio hasta aceptábamos alumnos de los alrededores, pero ahora ya es imposible. Tienen que Ok, ser hijos de exclusivamente, socios, ok. porque todos los grados están copados. Ok. Bueno, que ha crecido la comunidad. 39 alumnos, que es lo máximo que nos permite el Por aula, ministerio, claro. por aula. Muy bien. ¿no? Muy bien. Bueno, profesor, son muchísimas las anécdotas que podría usted estar aquí compartiendo con nosotros y con nuestra audiencia. Yo no sé si para cerrar, que nos queda muy poquito tiempo, podríamos dar algunos datos de cómo se celebra hoy el Día de Santiago Apóstol, que es patrono de Galicia, cómo se celebra aquí en Venezuela. Bueno, en Venezuela y en la mayoría de los países de migración, este día se viene celebrando desde 1919. Fue prohibido por la dictadura franquista durante muchos años y hasta los años 80 no se pudieron volver a celebrar este Allá día en España. en España. Se celebraba con una misa en la capilla de Rosalía de Castro, como una cosa simbólica, pero no como... Nada de una como gran un día de festividad. verdad. Pero hoy día se celebra como Día da Patria Galega. Ah, qué bueno. Aquí en Venezuela y en todos los países de la emigración y en España. Ok. Es el día más importante. Iberoamericana, es una fiesta iberoamericana. Pero es la fiesta más importante cultural que se celebra en Galicia, que reúne mayor cantidad de gente, De gente, en qué el bueno. día de Galicia. Y ahí se unen todos, Día los da gallegos Patria Galega. con los catalanes, con... No, esa propia, es nuestra fiesta. propia, Día da propia. Patria Galega. Muy sí. bien. Bueno, hemos concluido la entrevista con el profesor Eduardo Meilán. Ha sido realmente un placer tenerlo aquí con nosotros en Descúbrela Simón y darle este espacio el día de hoy, 25 de julio, a Santiago Apóstol y a la cultura gallega, a su idioma. Y bueno, qué mejor que ve la voz de un inmigrante y su experiencia personal y su experiencia como docente. Así que nosotros despedimos gracias al patrocinio institucional del Parque Tecnológico Sartenejas y la Fundación Artevisión. En la grabación, edición, música original del programa nos acompaña Francisco Díaz, en el apoyo de información, la coordinación de medios de la USB, en la producción ejecutiva Alberto Medina, en la producción general Vito Lacasela y hablando para ustedes Paula Martínez. Recuerden que nos estamos viendo a través del canal La Simón TV